Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Procuraré, en la medida de lo posible, abreviar mi presentación para poder un poco hacer cierta compensación de tiempos con la de Ramón, pero vamos, en todo caso yo creo que también pues es interesante pues conocer un poco las líneas que nos vienen marcadas y que en buena medida pues influyen la línea de actividad política que al menos en este tema luego desarrollamos no solo en los países sino también en las regiones. La Comisión Europea, pues en un momento, como imagino sabréis, en torno a la década de los 90 decide hacer un viraje fuerte para convertir Europa en una economía del conocimiento a través de la Agenda de Lisboa, que que es del año 2000, y luego continúa esa línea de acción a través de la Estrategia Europa 2020 y uno de sus subplanes, por decirlo de alguna manera, que es la Agenda Digital Europea, que es la que Ramón nos ha explicado. Yo puedo decir que muy por encima, porque verdaderamente es un documento bastante denso, muy interesante, y que él ha tenido pues hoy a bien, la verdad, que hacernos bastante más accesible. Él lo ha dicho, la estrategia pues tenía el fin de reactivar la economía y de generar una Europa con una economía del conocimiento inteligente, inclusiva y sobre todo lo sosterible posible. En Andalucía, como comunidad autónoma que somos, adapta sus directrices durante este periodo desde los 90. Yo voy a ceñirme sobre todo a partir del periodo que empieza en el año 2006, pues de acuerdo a lo que nos marca nuestra estructura competencial y adoptando nuestras competencias, que es lo que nos toca, nuestro perfil cultural, social, económico y geográfico, principalmente pues desde los valores que como directrices generales de trabajo mantenemos, que son los de la solidaridad y los de la cohesión, y en cierta medida también porque es un paradigma propio de la sociedad real, de la cocreación. Seguramente yo hoy daré muchísimos datos a lo largo de mi exposición, que intentaré que sea lo menos profusa posible en ellos, que se pueden considerar muy positivos desde el contexto en el que nosotros hablamos diariamente. Diariamente hablamos de que la brecha digital en Andalucía está cerrada, diariamente tenemos unos indicadores que hablan de una progresión magnífica, y hablaré de ellos, pero yo creo que no está de más pues hablar de cuál es nuestra posición actual en el mundo. El Foro Económico Mundial emitió en torno a hace 2 semanas un informe en el cual dice que España ha caído en torno a 14 o 16 puestos, si la memoria no me falla, en el ranking sintético que ellos manejan de sociedad incorporada a la sociedad del conocimiento, o lo que ellos llaman en este momento, hablando de un parámetro que llaman hiperconectividad. Hablan especialmente de este grupo de países, y hace una reflexión que a mí me parece muy interesante, que es la reflexión de que necesariamente la incorporación a la sociedad de la información no tiene que ver con la incorporación de infraestructuras de telecomunicaciones al territorio, y que sociedades que tienen unas infraestructuras básicas que se pueden considerar muy aceptables a la hora de poder desarrollar estrategias de sociedad de la información, pues no generan de facto esas estrategias. Estamos hablando de algo que yo creo que es muy interesante, que es la cuestión de la usabilidad o del uso productivo e inteligente de las infraestructuras de telecomunicaciones, con todos los objetivos que Ramón ha estado marcando antes, de crecimiento económico, de mejora social y de cuestiones similares. Yo creo que el reto de la usabilidad tiene mucho que ver con una cuestión de capacidad socioeconómica de la sociedad en la que se vive, y efectivamente pues posiblemente nosotros podremos considerar que hemos cerrado la brecha digital, porque seguramente nuestro umbral de brecha, o de lo que podríamos considerar cierre de brecha, está algo por debajo que de otras regiones de España. Dicho esto, que yo creo que es un ejercicio que en un foro como este había que hacer, a lo largo de la exposición de hoy hablaremos que el contexto tampoco nos ayuda. Los presupuestos generales del Estado han reducido en un 65% la partida destinada a sociedad de la información,
y que, bueno, que por ahora la situación que tenemos es una situación de grandes retos, una situación en la que se habla de la capacidad de las tecnologías de la información y comunicaciones para cambiar las cosas, pero no se hablan de que, bueno, es necesario un cierto grado de inversión, y no solo para acometer tareas de alfabetización, sino también para acometer tareas más profundas, como implicarlo en un sistema de innovación que, como decía Josep hace un momento, pues se ha quedado en mitad de un proceso de construcción que no sabemos cómo vamos a concluir o si vamos a ser capaces de concluir aquí. Estoy hablando verdaderamente de retonación. A mí lo que sí me gustaría, bueno, es hablar de lo que hemos hecho desde el año 2006 hasta ahora para pues lanzar una serie de ideas que yo creo que hablan de un camino hecho, de un camino que ha sido complicado, de un camino de mucho crecimiento y de un camino, bueno, estratégico y de intento de aprovechamiento de la inversión. Como muchos de ustedes sabrán, en 2007 se lanza el Plan Andalucía Sociedad de la Información, con una cantidad total de 1.900 millones de euros entre fondos autonómicos, fondos nacionales de Plan Avanza y fondos FEDER, y que se ejecutó en un rango muy alto y llegó a un 135% de cumplimiento, con lo cual pues se invirtieron en torno a 527 millones de euros más de lo que estaban previstos. Ese plan tuvo 4 grandes ejes: un eje transversal de infraestructuras, comunidad digital, empresas para la nueva economía y administración inteligente. Yo quiero empezar hablando de infraestructuras precisamente para no desdecir el informe del Foro Económico Mundial. Dice, bueno, que actualmente en Andalucía, pues partiendo que los retos que mantenía el plan eran un reto de infraestructura de calidad, de disponibilidad, de una oferta de contenido y de servicios atractivos en el entorno de Internet. Para los andaluces, pues decir que el 98% del territorio andaluz disfruta de 1 mega de cobertura básico por una acción, digamos, estratégica del Gobierno de la Junta de Andalucía, que se llamó Programa Pórtico. Un 97% de los hogares que tienen conexión a Internet lo hacen en banda ancha, y que a efectos internos, pues nuestra red corporativa cubre el 95% de los puntos conectados en Andalucía. Cuando hablamos de puntos conectados no estamos hablando de servicios centrales de la Junta de Andalucía, estamos hablando de todos los colegios, estamos hablando de todos los hospitales, estamos hablando de una gran parte de los juzgados de Andalucía. Seguramente el objetivo que es más conocido para el ciudadano andaluz en materia de sociedad de la información es porque es el que se desarrolla a través de los programas más emblemáticos que tiene actualmente, por lo menos la consejería en esta materia, y es el objetivo que está directamente ligado a las cuestiones de brecha digital. El objetivo de Comunidad Digital pretendía reducir la brecha digital en Andalucía, explorar las oportunidades de las TIC y favorecer la participación ciudadana. Me parece muy interesante que ya un plan de sociedad de la información en Andalucía en 2007 hablara de participación ciudadana. De hecho, nosotros que hacemos los ejercicios prospectivos que consideramos estratégicos necesarios para poder desarrollar nuestros planes y nuestras actuaciones, ya en el año 2010 nos planteábamos, bueno, cómo podría ser o cómo podríamos activar la participación ciudadana a través de las TIC, en una forma que en ese momento era bastante difícil de comprender, porque hablábamos mucho de participación no articulada. Muchas veces, bueno, el trabajo en el tejido asociativo está muy asociado a asociaciones, a comunidades, a creación de redes a partir de las asociaciones. Y el planteamiento que nosotros nos hacíamos era: ¿puede participar políticamente o puede participar la sociedad en Internet a efectos políticos de la misma forma que participa en Internet de otras maneras, generando comunidades por intereses que se hacen, se deshacen, están o no están en un momento, se reúnen para una cuestión concreta y luego se deshacen o se vuelven a reunir? En 2010 era bastante difícil de entender, pero yo creo que ahora mismo todos entendéis perfectamente de lo que estoy hablando, y a ninguno os costará trabajo entender qué quiere decir eso de participación no articulada, y que una persona, bueno, pueda agruparse o pueda activarse a efectos de ciudadanía en el entorno de Internet. Hablaba de que podemos dar, contando con el hecho de que nuestro contexto socioeconómico no nos hará llegar por el momento a unos niveles como pueden disfrutar los de Suecia, un 80% de incorporación
y de conexión a Internet de todos sus ciudadanos. Hablamos de que la brecha digital está cerrada, por lo menos la de acceso básico, cerrada en Andalucía. Teníamos 2,5 millones de usuarios conectados en 2006, ahora somos 3,8 millones, lo cual quiere decir que hemos llegado al 56%. Andalucía crece a más del doble de tasa de la media nacional, por una parte, y por otra, bueno, pues si en el año 2007 éramos los segundos por la cola, pues ahora estamos a 2 puntos de la media nacional. Esto sería un dato maravilloso, como os comentaba, si la media nacional no se estuviera descolgando a su vez de la media europea. Pero desde luego, dado el punto de partida que teníamos, yo creo que es una cuestión que nos puede hacer sentir bastante orgullosos y que, dada la tasa de crecimiento, pues yo creo que nos llevará en un futuro próximo a un punto bastante bueno. En cuestiones de caracterización de brecha, sobre todo en ese gráfico que era tan explícito del que hablaba Ramón, de ese cruce entre brecha digital y brecha socioeconómica y grupos de personas en riesgo de brecha, se ha hecho un buen trabajo. Podemos decir, por ejemplo, que en el grupo de entre 16 y 34 años en Andalucía, las mujeres superan a los hombres en conectividad, no en uso avanzado de esa conectividad, y que el estrato ahora mismo de población que más está subiendo, seguramente por cuestiones de aplicación de las TIC a situación de desempleo e intento de búsqueda de nuevas oportunidades laborales, la de 35-44 años. Sin embargo, técnicamente es a partir de los 55 años cuando se considera que una persona está en riesgo de brecha por edad, y sin embargo los datos que tenemos en Andalucía dicen que a partir de los 45 años la población en esta región está en riesgo de brecha, con lo cual, si bien los datos son muy buenos, no podemos renunciar a la parte de nuestro trabajo que tiene mucho que ver con incorporación y alfabetización digital básico. Como veis, bueno, me he traído algunas gráficas para que podáis ver la evolución, porque una imagen vale bastante más que 1000 palabras. Y bueno, hablaremos un poco de cómo hacemos esto. Esto lo hacemos a través de 2 programas que son gigantescos contenedores. Uno, Guadalinfo, que es la red de telecentros de la que dispone Andalucía, la red pública de acceso a Internet, que consta, bueno, de un telecentro en todos los municipios de menos de 20.000 habitantes y de 60 centros en zonas necesitadas de transformación social, además de algunos centros en comunidades andaluzas en el exterior que tienen, digamos, otro tipo de actividad y otro tipo de objetivos más relacionados con, pues, digamos, con la conexión para ellos a las raíces, y a nosotros, bueno, con la idea de proyectar también una imagen de Andalucía hacia las comunidades que tenemos al exterior, distinta de la región que a lo mejor dejaron o no. Guadalinfo ha ido evolucionando en sus 10 años de vida desde unos centros de acceso público a Internet puro que se dedicaban a tareas de alfabetización social hacia un itinerario, de alfabetización digital hacia un itinerario en el que hablamos efectivamente mucho de usabilidad, porque queremos hacer al usuario del centro responsable de los conocimientos que ha adquirido, y que esos conocimientos sean para algo. Para lo que sean, no es verdaderamente... Hablamos de mejora de la calidad de vida porque no queremos monetizar esta relación o este uso tecnológico. Hablamos de que pueden servir para mejorar profesionalmente, hablamos de que pueden servir para mejorar su grado de conectividad con otros, pero en definitiva mejorar la calidad de vida. En los municipios de más de 20.000 detectamos que había cosas a las que Guadalinfo no podía llegar. El centro pierde valor simbólico, los propios municipios ya tienen muy a menudo desarrolladas estrategias de alfabetización digital básica, de cursos, de formación, y que a lo mejor era interesante desarrollar ese tipo de trabajo en los municipios mayores desde un punto de vista que fuera más innovador y que llevara, bueno, pues a utilizar las TIC para generar cierta predisposición social y cierta conciencia social hacia el valor de incorporar a la gente a la sociedad de la información, de incorporar a la gente a las TIC y que fuera de una forma muy, muy cercana, y que pudiera, bueno, pues sobre todo llegar al grupo de resistentes tecnológicos. Andalucía Compromiso Digital ha ido evolucionando cada vez más desde un programa
que tenía como un foco muy en los grupos de personas en riesgo de exclusión socioeconómica, para ir teniendo muy claro que por un lado está la brecha socioeconómica y por otro la brecha digital, y cada vez, bueno, pues acudir más a grupos de personas que pudieran llevarnos, que simplemente estuvieran en riesgo de brecha con independencia de su, con independencia, bueno, de su capacidad, de su capacidad socioeconómica. También el programa hizo la reflexión de que la cuestión de la usabilidad no tiene mucho que ver con los usos básicos, ¿no? Y que siempre todos, y tiene mucho que ver a lo largo con el aprendizaje a lo largo de la vida, todos vamos a estar en riesgo de brecha digital en algún momento, porque verdaderamente lo que ahora es uso básico, lo que ahora es uso avanzado, dentro de un tiempo será uso básico, y que, bueno, y que siempre hay un proceso de actualización en la que el programa puede colaborar, sobre todo porque ese tipo de personas que en un momento resuelven una circunstancia pueden ser unos socios maravillosos del proyecto, trabajando como voluntarios o como prescriptores. Y verdaderamente el proyecto tiene un objetivo secundario de crear una conciencia y una predisposición en la ciudadanía hacia el riesgo que supone la brecha digital como sociedad. En el ámbito de empresas para la nueva economía, que así le pusimos en su día, bueno, pues hablábamos del uso de las TIC para potenciar la productividad y la competitividad, y también la consolidación del sector TIC en Andalucía. En la primera etapa del Plan Andalucía Sociedad de la Información se trabajó mucho en ese sentido, en un sentido incorporar TIC, casi por inundación. Y en torno al año 2008 surge la reflexión, en base a evaluación de programas, si los programas que había en ese tiempo están cumpliendo sus objetivos. Y llegamos a la conclusión que no. ¿Por qué? Pues nuevamente lo podríamos reducir a una cuestión de usabilidad. Tú puedes instalar algo, y si verdaderamente el empresario no valora que le puede ser rentable económicamente, que le puede hacer más competitivo, que le puede hacer más productivo, pues lógicamente pues no hará ninguna implantación sobre el tema. Cuando decimos esto, estamos hablando, bueno, de que en Andalucía ya en el año 2006 el 97% de los empleados tenían ordenador, de las empresas de más de 10 empleados, y el 87% estaban conectados a Internet. Actualmente prácticamente todos tienen ordenador y el 96% están conectados a Internet, y además en banda ancha. Y sin embargo no había esa predisposición hacia pensar en una clave TIC y hacia pensar en un problema y una solución TIC a los problemas. Y fue por ello, bueno, por lo que los programas migraron a estos dos programas. Cheque Innovación, que tiene una visión muy de focalizar a través de una red de consultores en cuál pueden ser los problemas que puede tener un empresario en base a sus procesos productivos, en base a su estrategia de comercialización, en base a el deseo de diseñar nuevos productos y servicios, y después hablamos de qué hacemos, si requieren TIC o no requieren TIC, porque una de las cosas que teníamos bastante clara era que este ámbito es sociedad de la información, y que sociedad de la información, como más de una vez hemos dicho a lo largo de estos años, no es solo TIC. Y luego, por otra parte, sí generar aplicaciones TIC o apoyarnos en diferentes agentes, federaciones profesionales, centros tecnológicos muy activos en Andalucía, generar programas específicos y aplicaciones específicas que permitieran a los empresarios decir: esto es específico para mi sector, y ahí sí hablar de implantación tecnológica pura, pero siempre con una prescripción de su entorno empresarial. El sector TIC andaluz es un sector que permanece fuerte ante la crisis. Es un sector que sí ha crecido, sobre todo con anterioridad a la crisis financiera, con un impulso bastante potente, pero como tantas cosas pues ha quedado en construcción, y bueno, podemos decir que ha habido un descenso desde el año 2008 a 2009 del 3,53% en las empresas, y el número de empleados del sector TIC han disminuido en torno a un 2%. Un sector que se mantiene, es un sector que está planteándose fuertemente internacionalizarse. Se puede decir que prácticamente todas las empresas que tenemos en el censo o tienen mercado exterior o tienen contacto con el exterior para comercializar sus productos, pero todavía no estamos pudiendo conocer o tener datos de si eso está suponiendo pues por lo menos un mantenimiento o está dando un cierto pie a crecer. El área de administración inteligente fue una de las áreas que tuvo mejores resultados en cuanto a su ejecución.
presupuestariamente tuvo una gestión importante y bueno, no tengo que decir mucho cuáles eran sus funciones, ¿no? Optimizar gestión de administración pública, optimizar relaciones con los ciudadanos mediante el uso de las TIC, a través de cuestiones, pues sobre todo principalmente de políticas educativas y también en sanidad, y sobre todo generar también un modelo como administración que permitiera pues ser eficiente, sostenible, hacer un gasto público justo y adecuado pues al objeto del trabajo. Según la Fundación Orange, Andalucía ocupa la tercera posición en cuanto a servicios disponibles y trámites online a empresas y la primera en cuanto a trámites a la ciudadanía, está 17 puntos por encima de la media, pero sin embargo al nuevo problema que nos enfrentamos nuevamente es al problema de la usabilidad. O sea, ahora mismo la situación posiblemente sea que pese a tener una de las mejores ofertas de trámite online de España y si promediamos seguramente pues prácticamente la mejor, los ciudadanos prefieren seguir yendo a su oficina a encontrarse y no detectan lo estupendo que es no tener que hacer una cola, poder la comodidad que emplea y el ahorro que supone también pues para la administración el liberar esas colas y esos tiempos de espera y ese tipo de trabajo. Dentro de la solución a esto en el entorno de la administración pública pasa muchísimo por la divulgación. Nosotros estamos buscando nuevas formas de hacerlo, hemos tenido mucho debate sobre cómo hacerlo y cada vez tenemos más claro que tenemos que estar donde está la gente. De nada sirve crear portales o estructuras, por decirlo de alguna forma, propietarias, maravillosas, pero que la gente tiene que conocer o que tienen que tener un posicionamiento en los 3-5 primeros puestos, como dirían en la página 1 de Google, para que la gente pinche. Entonces estamos intentando generar un espacio de relación en el cual podamos estar donde está la gente y que la gente pues pueda conocer lo que hacemos y pueda conocer los servicios que ofrecemos y puedan confiar en los servicios online. Si bien no es ámbito directo de la Consejería de Economía, no querría dejar la oportunidad pasar de felicitar a los miembros de la Consejería de Educación, que han conseguido ser una de las pocas comunidades autónomas de España, pero y desde luego sí fuimos los primeros que completamos el despliegue de Escuela TIC 2.0 y por otra parte tampoco quisiera irme sin hablar de que todo el mundo sabe que Andalucía es referente en temas de salud electrónica y en general en muchos temas relacionados con el ámbito de las ciencias de la salud y que pues las 300 millones de recetas electrónicas que se tramitan pues han logrado actualmente pues reducir un 20% las consultas de atención primaria. Acabó el plan y comienza nuestro propio periodo de reflexión. Y dijimos, pues algo habrá que hacer, ¿no? Entonces, quedando claro que la política es vigente, que continúa siendo estratégica, que nos queda trabajo por hacer, porque no podemos decir que hayamos cerrado todos los ciclos y que no necesite el impulso de lo público, lo que tiene que ver con sociedad de la información en Andalucía, pues nos enfrentamos al reto de elaborar un nuevo plan. El plan, que está ahora mismo en fase de consulta con los agentes sociales, ha sido elaborado en colaboración o en sociedad con la Consejería de Hacienda y Administración Pública y, por supuesto, como constitución fue considerado inmediatamente como una acción estratégica de gobierno, pues fue también elaborado con la colaboración de todas las consejerías. Nosotros no queríamos ser ese tipo de gestores de lo público y fue una cosa que teníamos bastante clara, que sobre todo en estos temas, ¿no?, que como veréis a lo largo de las ponencias de hoy hemos hablado de cosas verdaderamente hermosas, de cambio, de progreso, de juventud, de nuevas formas de hacer, de retos, de cosas que se construyen por sí mismas, de caminos propios. Pues nosotros no queríamos un poco de ese tipo, incluso no entrando ya en la autoflagelación, que muchas veces entramos en este tipo de temas los gestores públicos, pero también le pasa a gurús cualesquiera, ¿no? Pues no queríamos ese tipo que decimos algo y no hacemos lo que decimos. Entonces nos planteamos que, sabiendo que iba a ser un ejercicio durísimo,
pues que queríamos generar, bueno, pues un plan absolutamente participativo en el que todo el mundo pudiera hablar, en el que pudiéramos recabar la opinión de muchísima gente y que si la fase de consulta nos llevaba 3 meses, pues que nos llevara 3 meses. Una de las cosas que yo agradezco a este proceso es darte cuenta que la gente tiene muchísimas ganas de colaborar y gente muy ocupada y muy significativa tiene muchas ganas de colaborar. Y 5.000 andaluces tuvieron ganas de ver lo que nosotros estábamos poniendo en el plan y contestar nuestras preguntas o decir lo que les pareció oportuno a través de las cuentas que abrimos de Facebook, de Twitter y del proceso más de consulta más clásico que lanzamos en la web Guadalinfo. El proceso de consulta se puede dividir en 4 bloques, vamos con todos los organismos de la Junta de Andalucía, mantuvimos un panel y unos contactos bastante intensos con miembros del grupo del sector TIC en Andalucía, también mantuvimos un panel con la misma intensidad, muy orientado, un panel de expertos muy orientado a cuestiones más de retos sociales, digamos, de las nuevas tecnologías o que podía apoyar la tecnología de información y comunicación en la mejora de la calidad de vida de las personas, y también lanzamos un panel ciudadano en el que no solo había un margen para cuestiones muy de cuestionarios, sino que además, bueno, pues se podía bueno, pues decir cosas abiertamente, ideas, frases que se pensaban y recogerlas entre todas. Muchas de ellas en el documento que hemos ofrecido a consulta están recogidas literalmente. Y entonces, bueno, pues la conclusión un poco que sacamos al final es que la visión de la Junta de Andalucía en materia de sociedad de la información tenía que ser una combinación de renovación del modelo productivo, debía apoyarse en esos 3 pilares: innovación social y gobierno digital y abierto. Desarrollamos en torno a unas cuantas de áreas de actuación, que son 6 o 7, como es una inversión en capacitación digital a lo largo de la vida. Muchas de ellas coincidirán con lo que ha lanzado Ramón en la Estrategia Europa 2020, básicamente porque uno de los esfuerzos que hicimos fue alinearnos con la estrategia, como no podía ser de otra manera, y con las directrices. No sabemos el nuevo plan los que nos traerán, que en ese momento se estaban desarrollando por parte de la Administración General del Estado. Y bueno, una de las cosas que nos gustó muchísimo saber es que nos proponíamos estos retos no solo porque eran lo que nos decían, sino porque nuestra propia evolución de nuestros proyectos, de nuestros estudios, de lo que estábamos detectando en el territorio, de lo que la gente nos decía, nos llevaba a esto. Y entonces, pues bueno, para nosotros fue una alegría sentir que esas 2 piezas pues se juntaban y que estábamos en un camino que mantenía bastante coherencia. Elegimos innovación social pues porque, como os decía,